Shabbat Shalom para todos. Es una gran bendición tenerlos a todos aquí y poder compartir nuevamente con ustedes en este Shabbat, en este último Shabbat del año 5780. Ya el próximo Shabbat comenzamos inicio de año, Rosh Hashanah, Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Y estamos en los 10 días de Selijot, los 10 días de súplica, los 10 días de Teshuvah, antes de que vengan todas estas festividades en pandemia, vamos a decirlo así, que nos ha agarrado este año con un motivo de poder estar en constante reflexión sobre lo que acontece en nuestras vidas y sobre lo que acontece a nuestro alrededor. Hemos visto mucho movimiento, hace un año bastante movido, con muchas cosas, y al analizar todo esto podemos ver que estas festividades van a ser muy especiales, una festividad de profunda, pero muy profunda reflexión sobre cómo nosotros como personas, como individuos y como sociedad estamos en cambios bastante fuertes. Se dice que apocalípticamente o reveladamente están sucediendo cosas que acercan la venida de Mashiach, pero tiene que ocurrir una serie de circunstancias y una serie de cosas, y una de las más importantes es la Teshuvah. Recuerdo el año pasado, hace un año, de hecho la palabra Teshuvah es una palabra que nos habla de retornar, nos habla de justamente de volver. Y Teshuvah también tiene un significado de un año atrás. O sea, Teshuvah, la palabra Teshuvah te indica también un año atrás, cómo estaba tu vida atrás hace un año. Y recuerdo que las Selijot que se hacían o que se hacen allá en el Kotel, en el muro de los lamentos, como se les conocido comúnmente allá en Israel, en Jerusalén, el movimiento judío a nivel mundial es tan fuerte que el año pasado la Selijot no cabía nadie, absolutamente nadie allá en el Kotel. Era muchísima gente de todo el mundo haciendo la Selijot justamente antes de las festividades. En los movimientos sefardíes y askenazí, ahí están los 40 días, como bien lo decían varios morín, están los 40 días de inicio de mes para hacer la Selijot, y en algunas comunidades son estos 10 últimos días también para hacer las Selijot, justamente en este tiempo de sonido de shofar, sonido de trompeta, sonido de juicio, por decirlo así. Y justamente las parashot de esta semana, pues son 2 parashot que nos tocan, nos hablan justamente de ese llamado de hacer Teshuvah, llamado profético, vamos a decirlo así, en el tiempo de Moshe Rabenu, para hacer ese llamado para la bendición, la maldición, para la vida y para la muerte. Y quiero compartirles hoy justamente de ese tema para que se pueda para que se pueda justamente analizar lo que las parashot de hoy, de este Shabbat, de este último Shabbat de este año, nos quiere indicar o nos quiere decir. Tenemos que la parashá, tanto Nitzavim como Vayelech, Nitzavim, estar de pie, como lo empieza justamente, estamos en el libro de Devarim, de palabras, o conocido comúnmente como Deuteronomio, capítulo 29, 9 y 10, según la versión de la Torah que usted tenga, o de la palabra que usted tenga, de la Biblia que usted tenga, del 29, 10 hasta el 30, 20. Y tenemos la parashá Vayelech, y caminó, también en el libro de Devarim,
del capítulo 31:1 al capítulo 31:30, ese mismo capítulo, por así decirlo. Estando en pie, como nos dice esta parashá, me recuerda mucho a la Midá. La Midá, hay una similitud muy grande entre esta parashá y la historia de la reconstrucción del segundo templo en el tiempo de Esdras y Nehemías. Justamente Moshe le está hablando al pueblo que va a conquistar la tierra prometida. Recuerden, que esta parashá o este libro de Devarim, que se llama Palabras, es como un testamento, son las últimas palabras de Moshe Rabenu al pueblo de Israel que va a conquistar la tierra prometida, esa nueva generación. Y en cierto modo Moshe le habla de todo lo que pasó en el desierto, todo lo que ha acontecido y todo lo que va a acontecer cuando vayan a entrar a la tierra prometida. Todas las promesas del Eterno, todas las bendiciones que van a venir por la obediencia y también todas las maldiciones que pueden venir por la desobediencia. De hecho, son las últimas palabras de Moshe. En esta parashá nos habla también de que ya tiene 120 años y está dando los ultimátum, por decirlo así, a nuestro pueblo Israel que va a conquistar la tierra prometida. Estas palabras justamente se las dice al pueblo estando en pie. Estando en pie es una forma, por decirlo así, de que estás delante de, como testigo de, como prueba de. Al estar en pie, al estar el hombre como tal, es el que está delante siempre de la presencia del Eterno, así como Mashiach Yeshua. Es la representación física, el que nosotros estemos en pie, el que nuestro pueblo haya estado en pie. Cuando se hace la midá estando en pie, es un memorial, es un recordatorio, es una señal de que hay un pacto entre el Eterno, bendito sea, y nuestro pueblo Israel. Moshe, al hablar al pueblo de Israel, diciéndole toda la Torá, porque le está diciendo nuevamente toda la Torá, delante de todo el pueblo de Israel en pie, tanto al nativo, también como al extranjero, a todos, porque la Torá es para todos, absolutamente para todos. Y justamente el sentido en el cual Moshe está diciendo esto es para que escuchen todos las palabras de lo que el Eterno quiere para el pueblo. ¿Por qué? Porque el hombre como tal es olvidadizo. El hombre como tal se olvida de todas las cosas. Ciertamente estamos entrando dentro de lo que va a ser el inicio de un nuevo año. Muchos se preguntan, bueno, pero ¿por qué comienzo? El comienzo del ciclo de la Torá comienza justamente la festividad de Sukkot, luego de Sukkot, durante esta fecha, porque comienza el nuevo calendario lunar judío de nuestro pueblo, porque es la conmemoración de la creación y cuando el Eterno, bendito sea, crea a la humanidad, crea al hombre, crea el universo, crea la tierra, el inicio de la creación. ¿Y cuál es el sentido? Justamente en estas fechas de reflexión, es justamente para acordarnos de quiénes somos. El ser humano es olvidadizo, se olvida de las cosas. Tal vez el hombre pecando, desobedeciendo, con ese yetzer hará, esa tendencia al mal, se olvida de que es creación del Eterno. Y justamente este es un tiempo de reflexión en cuanto a eso. Tal vez el esposo en algún momento le habla de una forma errónea o una forma mal a su esposa y se olvida de que un día firmó de un acta de unión, un acta simbólica, física, de amor, pero no porque no la quiera. Tal vez el padre en algún momento le habló muy fuerte al hijo, o tal vez lo reprendió de forma brusca, y porque se le olvidó que su hijo es producto del amor. O tal vez el hijo
que en cierto modo le alzó la voz al Padre y le habló de una forma brusca al Padre, el Hijo también se olvidó de que sus padres darían hasta su vida por él, por amor. En cierto modo esto nos resume de que el hombre como tal se olvida, es olvidadizo. Y cuando llegamos a estas festividades de Teshuvah, de retorno, de reflexión, es para acordarnos quiénes somos, que somos humanos, que somos creación del Eterno, y al reflexionar sobre esto, nos acordamos de su gracia y de su bondad, nos acordamos que Él nos creó, que somos una parte en cierto modo que venimos de Él, que somos una esencia del Creador mismo, y que nuestra misión justamente es poder retornar a esa misma esencia espiritual y hacerla física en nosotros en este mundo terrenal. Por eso me recuerda mucho lo que es la midá. La midá es estar en pie, y estamos en pie delante del Eterno, recordando sus promesas, recordando sus palabras y recordando que nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Elohim, como nos lo dice la parashá de hoy. Presencialmente nos habla la parashá de que justamente cuando fue dada la Torá a todo nuestro pueblo de Israel, Moshe le está diciendo que para ustedes que están presentes, o sea, para nuestro pueblo de Israel que estaba presente en ese momento, y para los que no están presentes. En cierto modo es una palabra profética, porque la palabra, la Torá, el mandamiento del Eterno, su voluntad, es dada a nuestro pueblo de Israel inicialmente como primogénito, pero que luego sería dado a toda la humanidad. No solamente a Israel en las generaciones futuras, sino a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque la palabra del Eterno hace que nosotros entendamos qué está bien y qué está mal. Nos hace encaminarnos hacia el buen sentido y darnos cuenta de lo que estamos equivocados. Y Teshuvah, justamente en este tiempo de Teshuvah, nos hace entender la palabra, su palabra, cuán equivocados estamos muchas veces de las acciones y de las cosas que muchas veces tomamos nosotros. Es importante que el caminar de todo, el caminar de nuestra vida como tal diaria, debe enfrentarse a nuestras acciones de muchas veces saber que estamos equivocados con el conocimiento de la Torá. Muchas personas, cuando no han entrado dentro del pacto, cuando no han entrado dentro de las promesas, cuando no conocen la Torá, son ausentes, son pecadores sin conocimiento. Pero cuando hemos entrado dentro de los pactos, cuando hemos entrado dentro de las promesas, somos pecadores con conocimiento. Y eso es algo tremendo. Porque a nuestro pueblo Israel se le está dando el beneficio, la promesa, la grandeza de tener la Torá, los mandamientos del Eterno, pero también se le está entregando un juicio a su vida. Se le está entregando, vamos a llamarlo así, una forma de darse cuenta de cuán errados pueden ser muchos caminos cuando no se están apegados al Eterno. Y el propósito de las cosas, que muchas veces uno no entiende, a veces uno no comprende, de cómo son los caminos del Eterno. Y creo que este es uno de los versículos más profundos que hay en la Torá, y que me gusta mucho esta parashá. En el capítulo 29, versículo 29, nos dice: las cosas secretas pertenecen al Eterno, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos la Torá, para que cumplamos esta ley, para que cumplamos las instrucciones. Si hay cosas muchas veces que no entendemos,
que parecen ocultas para nosotros, en cierto modo es un secreto que es del Eterno, porque los secretos le pertenecen al Eterno. Pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. El secreto del Eterno era su salvación. Una salvación que venía dada por la Torá, dada por sus mandamientos, hecha carne a través de Masías Yeshua, la cual fue revelada en nuestras vidas. Los caminos del Eterno son sus secretos. Y sus secretos son mucho más profundos, que no los podemos entender. Pero lo revelado, como la Torá, sus mandamientos, que fue revelado, fue dado a nuestro pueblo Israel. La salvación, el camino para poder acercarnos al Padre, para toda la humanidad que estaba sin pactos, fuera de los pactos, fuera del conocimiento de la palabra de Dios, fue Masías Yeshua. Es Masías Yeshua. A veces pensamos o queremos entender que cuando entramos dentro del pacto, dentro de Israel, solamente hay como una exclusividad en cuanto a Israel, una exclusividad en cuanto al mensaje de la Torá. Pues déjame decirte el día de hoy que Masías Yeshua, el Eterno, lo usó para revelar su salvación, para revelar su Torá, para revelar su palabra a toda, absolutamente a toda la humanidad. Sin distinción de razas, sin distinción de países, sin distinción de Israel o las naciones. ¿Por qué? Porque es a través del Mashiach que todos seremos uno delante de la presencia del Eterno. Bendito sea. Y justamente Moshe, cuando nos habla de dar estas palabras, es porque Moshe está haciendo un papel delante del pueblo de Israel, como lo es Yeshua a toda la humanidad. ¿Cómo así? Me dirá usted, o me dirás tú, allá que estás del otro lado de las ondas cibernéticas, vamos a decirlo así. Moshe está poniendo delante del pueblo de Israel la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Está poniendo la Torá, la palabra del Eterno, para justicia y para juicio. Recuerden que de Adán a Moshe era la muerte absoluta. No había conocimiento de Torá, no había conocimiento de la palabra. Solamente los que estaban acercándose al Eterno, bendito sea. Y al haber eso, en cierto modo, era una muerte segura, sin conocimiento. El transitar de nuestro pueblo ha sido a través de la Torá, de los mandamientos, de las misbot, de los preceptos. Pero ¿y el resto de la humanidad? ¿Qué ha pasado? ¿O qué pasaba antes? Justamente a través de Mashiach Yeshua, la Torá, la revelación de los secretos que le fue dado a Moshe y a nuestro pueblo de Israel, le es dada a todo el resto de la humanidad. Y es a través de Mashiach Yeshua. Justamente Moshe está diciendo, yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. A nuestro pueblo Israel. Él se lo está diciendo al pueblo Israel. Y Mashiach Yeshua hizo lo mismo también, pero para todos los tiempos y para toda la humanidad, poniendo delante de la humanidad la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Las crónicas de los mensajeros, de los discípulos, como se le conoce, los evangelios, como comúnmente se le conoce, nos habla de la vida de Mashiach Yeshua.
¿Y cómo fue su transitar? ¿Cómo fue su ministerio? ¿Cómo fue su recorrido? No habla de su cumplimiento con la Torá perfectamente. Y cómo fue revisado, cómo fue preguntado, cómo fue inspeccionado, por decirlo así, por los más sabios, por los sacerdotes, los Kohanim, los más sabios de Israel de aquel entonces. Su palabra era tan profunda y a la vez tan fácil de digerir por una persona muy estudiada como por una persona que no estudiaba mucho. Porque así es la palabra del Eterno. Nos dice la Torá también que todas estas instrucciones, toda esta palabra, toda la Torá que es dada por el Eterno a Moshe, no está tan lejos para ir a buscarla. No está tan alto como ir al cielo. No, está muy cerca. Está muy cerca de tu oído y está muy cerca de tu corazón y lo puedes realizar día a día. Justamente Mashiach Yeshua hizo eso. ¿Por qué? Porque nuestros pueblos, nuestros sabios de bendita memoria de aquel entonces pusieron tantas, pero tantas cargas y tantas trabas que la Torá parecía que no se podía cumplir, que era imposible de cumplir. Y Mashiach Yeshua acercaba el mandamiento, acercaba la Torá con amor, que la podíamos cumplir con amor. Y que las podíamos cumplir tranquilamente, sin tantas trabas, sin tantas cargas, por decirlo así. El mensaje de Mashiach Yeshua es un cumplimiento de lo que dice Moshe. La Torah no está tan lejos. Está a tu oído, está en tu corazón. El mensaje de Mashiach Yeshua también nos habla y nos refiere de que pone delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición de aceptar sus mandamientos. El pueblo de Israel recibe la Torá, recibe los mandamientos como una promesa que el Eterno le había hecho a Abraham, a Isaac y Jacob. Le da una tierra por una promesa que le había hecho Abraham, Isaac y Jacob. No es porque se lo mereciera el pueblo de Israel. Fue una promesa del Eterno, bendito sea. Y la salvación para la humanidad es por gracia, porque es el plan del Eterno, bendito sea también. No es algo que merezcamos, para nada. Pero hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Recuerdo en mis tiempos de juventud, aún soy joven, ¿no? Pero en mis tiempos de más joven, recuerdo los cursos que estuve en cursos de venta, de mercadeo. Se decía que la suerte la tenemos todos. Todos tenemos la suerte. Es verdad. Todos tenemos la suerte para ejercer los negocios y todo lo demás, porque eran cursos de venta. Y en cierto modo yo lo comparo como que todos estamos bajo la gracia. Todos tenemos la gracia del Eterno a través de Mashiach Yeshua, de su salvación, de poder entrar dentro de la Torá. Es verdad. Pero había una palabra clave en la parte de ventas, me imagino los que saben de ventas y de mercadeo, que se llama éxito. Suerte la tenemos todos, pero el éxito hay que trabajarlo. Para tener éxito hay que trabajarlo. ¿Y a qué se puede identificar o referir eso con lo que yo quiero dar como ejemplo? Que justamente para tener éxito dentro de los mandamientos y dentro de los caminos del Eterno hay que trabajarlo. Porque todos hemos llegado a los mandamientos, a los caminos del Eterno, bendito sea, a través de su gracia. No por nuestros méritos. Pero sí hay que trabajarlo para tener éxito cumpliendo sus mandamientos. Ya basta de esos mensajes que se están dando, de esas doctrinas que dicen, bueno, ya tú entraste bajo la gracia. Sí, entrar bajo la gracia es que tú has entrado dentro de los caminos del Eterno por la sangre y el sacrificio de Mashiach Yeshua.
Pero el éxito de cumplir los mandamientos, el éxito de llevar una vida consagrada, el éxito de hacer justicia en los caminos dados por la Torá, es porque tenemos que trabajarlos día a día. Y en este tiempo de Teshuvá es un tiempo de reflexionar nuestros errores, las cosas que aún no hemos podido cambiar. Cuando decimos Teshuvá es retroceder un año, es voltearnos, retroceder un año, retornar, volver y recapacitar y reflexionar. ¿Qué ha pasado durante este año? Hemos podido cambiar, hemos podido mejorar, hemos podido avanzar. ¿En qué aún somos flacos? ¿En qué aún tenemos nuestro talón de Aquiles, como dicen por allí? ¿En qué aún nos pelamos? ¿En qué aún resbalamos, por decirlo así? Es un tiempo de reflexión y poner nuestras vidas delante del Eterno. Y este mensaje lo quiero dar con el sentido, o este estudio, con el sentido de que Moshe delante de su pueblo pone la vida y la muerte. Es Hayim, es un árbol de vida. La palabra, la Torah es un árbol de vida, es un árbol que nos da vida. Pero también es un árbol que puede llevarnos a la muerte cuando no la cumplimos. Puede ser de gran bendición para nuestras vidas, para nuestras generaciones. Pero también puede ser de gran maldición, como lo dice justamente la parashá de hoy. Nos habla de que vendrán naciones y preguntarán en Israel, ¿qué es esto desolado? ¿Por qué el Eterno los castigó así? ¿Por qué tienen todo esto así? ¿Por qué está árido? Y así decían al pueblo judío, a nuestro pueblo hebreo errante. ¿Ah? Porque nuestro pueblo se olvidó de los pactos. ¿Y cuánto hay de similitud con el pueblo cristiano, con el pueblo que ha aceptado en cierto modo la palabra de Dios? Sí hay similitud. Porque aún bajo la gracia de Mashiach, aún bajo su bondad, su misericordia, hemos entrado dentro de los pactos. El pueblo ha entrado dentro de los pactos. Y aún así lo pisotean. Y aún así erran. Y aún así se equivocan y nos equivocamos. ¿Y acaso entonces la maldición, por decirlo así, un conocimiento ahora? Pues ya no podemos decir que no sabíamos nada. O ya el pueblo no puede decir que no sabía nada. Hay un conocimiento para que llegue el juicio al resto de las naciones. ¿Dónde están los líderes que tienen que pregonar la verdadera justicia del Eterno? Sin pegarse a leyes de hombres, por así decirlo, para salir beneficiados por los hombres. Si hay algo que dice los Tejilín, que en el único que confiamos es en el Eterno, bendito sea. Porque Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra roca fuerte, Él es nuestro castillo fuerte. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Acaso miraré a las montañas y veré lo más alto? ¿De dónde puede venir mi socorro? ¿Acaso vendrá de un hombre? ¿Vendrá de la fuerza, como dice, del caballo? No. Nuestra fuerza, nuestra confianza debe estar depositada en el Eterno, bendito sea. Y usó la imagen visible de lo invisible, que es Mashiach Yeshua, para podernos acercar a sus mandamientos y a sus preceptos. Y quiero compartirles en el libro de Romanos, los que tienen su Torá, los que tienen su palabra, su Biblia allí. Vamos un momento al libro de Romanos, que esto complementa de lo que quiero hablar. Romanos capítulo 5, desde el versículo 12. Para mí es un deleite, me imagino que para ustedes también y para todos, el poder leer la Torá. El poder entender de que nos alimenta, nos llena. Por gracia
Y a través de Mashiach Yeshua hemos entrado dentro de los mandamientos, hemos entrado dentro del conocimiento. Pero no olvidarnos nunca que leer la Torá, estudiarla y meditarla es nuestro alimento continuo. Y es lo que nos hace crecer. En estos tiempos en que las redes sociales absorben la mayoría de nuestro tiempo, absorben la mayoría de nuestros pensamientos, no olvidarnos de la Torá. Porque la Torá es nuestro alimento. Acuérdense que estamos en un tiempo realmente profético. Es un tiempo en que los verdaderos adoradores en espíritu y verdad, los que buscan al Eterno, bendito sea, se tienen que alimentar de la Torá, de la palabra de Dios, y tienen que escudriñarla todos los días. Y está el movimiento anti-Mashiach, que está preparando todo para que venga justamente ese anti-Mashiach y todos, en cierto modo, caigan en esa trampa. Y si la persona no está pegada a los mandamientos, si la persona no está pegada a la Torá, si la persona no se alimenta de la palabra de Dios, va a sucumbir, va a ser como un árbol sin raíces, que va a venir un viento y lo va a soplar y se lo va a llevar. Por eso debemos aferrarnos y tomar la palabra de Dios en estos tiempos tan difíciles. Y compartirla sobre todo. Compartir el conocimiento. Lo mejor de aprender, lo mejor de estudiar, es ponerlo en práctica. Pero más aún, lo que he aprendido, debo compartirlo. Ese es el sentido. Cuando hemos aprendido de la Torá, es importante compartir la misma a todas las personas que nos rodean. En el capítulo 5 de Romanos, versículo 2 en adelante, nos habla Rav Shaul, o Pablo como se le conoce. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí no está hablando de Adán, que por la desobediencia de uno entró el pecado y el pecado vino la muerte. Y por uno todos entraron en muerte, todos entraron en pecado. Porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero si no hay ley, no se toma en cuenta el pecado. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moshe, lo que estábamos hablando hace un rato. Aún sobre los que no pecaron en la semejanza del delito de Adán, el cual es figura del que había de venir, una sombra del que había de venir. Pero el don no es como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia del Eterno, de Dios para los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Mashiach Yeshua. Este pasaje es hermoso. 16. Pero con el don no sucede como con el juicio transmitido por medio de aquel que uno que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió de una sola transgresión para condenación. Pero el don gratuito vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea que si por el pecado, por la transgresión de uno, toda la humanidad fue condenada a muerte y pecado, por el pecado de toda la humanidad y transgresión de toda la humanidad, por uno fue justificado. Wow, este pasaje es hermosísimo. Porque si por la transgresión del uno la muerte reinó por medio del uno, mucho más reinarán en vida por uno, Mashiach Yeshua, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Miren, aquí nos está hablando de la gracia y la justicia. La gracia es lo que hemos recibido, o sea, recibir la Torá. Y al cumplir la Torá, al andar en los mandamientos, estamos en justicia. Estamos siendo justos, por decirlo así. O estamos en un camino para ser justos. No hay justo ni uno. Pero ese es nuestro deber.
Ese es el éxito que tenemos que trabajar. Si hemos entrado por gracia, debemos trabajar para justicia, para tener éxito. 18. Por tanto, así como por medio de una transgresión vino la culpa a todos los hombres para condenación, así también por medio de un acto de justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Es que es hermosísimo. Es bellísimo esto que nos está hablando Rab Shaul. Porque a través de uno hemos sido llamados para justicia, para trabajar en justicia, para poder ser llamados justos a través de Mashiach. Y para poder ser llamados justos es porque tenemos que caminar, debemos tener éxito, debemos trabajar en los mandamientos. Todos hemos entrado por gracia, pero debemos trabajar para justicia, debemos trabajar para ser justos, para ese camino de rectitud justamente. 20. Así, la ley entró para que el pecado abundara, pero donde el pecado abundó, sobreabunda la gracia. Para que así como reinó el pecado para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Mashiach Yeshua, nuestro Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! ¡Qué tremendo es esto! Hemos sido llenos de la gracia. Hemos sido justificados delante de la presencia del Eterno. Pero es nuestro deber trabajar para justicia. Es nuestro deber cumplir la Torá para justicia. Porque entonces, ¿qué hacemos? Si hemos entrado por gracia, hemos sido justificados por uno, por Mashiach Yeshua, entonces pecaremos. ¿Seguiremos pecando? No, porque nosotros hemos sido transformados. Y al aceptar a Mashiach Yeshua, nuestro cuerpo terrenal, nuestra mente terrenal, nuestra Yesehará, nuestra forma de pecar, nuestra concupiscencia, tiene que ser enterrado y tiene que ser muerto. Y cuando hemos sido levantados junto con Mashiach Yeshua, hemos sido levantados bajo la premisa de cumplir la Torá, bajo la premisa de poder andar en sus mandamientos, ya no con una forma pecaminosa, sino con una vida de profunda y constante renovación y transformación. Un trabajo para tener éxito. Debemos trabajar para tener éxito. Cuando digo esto, me recuerda mucho a Breslau, a la gente de Breslau, a todo el movimiento de Nachman. Una de sus premisas, es decir, trabajemos con éxito para la venida de Mashiach. Trabajemos con éxito, que tengamos éxito. Hazak, que tengamos éxito esperando la venida de Mashiach. Esfuérzate, que vendrá nuestro libertador. La premisa de trabajar, de tener éxito, justamente es de tratar de cumplir los mandamientos y seguir sus verdades. Seguir el camino de la justicia. Sigue el capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos fuimos inmersos en Yeshua y fuimos bautizados, por decirlo así, inmersos en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por la inmersión, para que así como Mashiach fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida. Muchas veces se habla de la circuncisión del corazón. ¿Y qué es la circuncisión del corazón? Se discute mucho de la circuncisión de la carne, del corazón. No me voy a ir por ese tema porque es un tema bastante extenso. Para que Abraham vino, que fue el primero,
pudiese recibir la circuncisión de la carne, primero tuvo que tener la circuncisión del corazón. Pero ¿en qué momento específicamente pudo haber pasado esto? Cuando él tenía 99 años y llegaron para decirle que él iba a tener un hijo de él y de su esposa Sara. No de la esclava. No, la promesa, el hijo de la promesa, con su esposa. Él a sus adentros reconoció, pero si yo estoy muerto, ya con mis fuerzas no lo puedo hacer. Mi esposa Sara no lo puede hacer. Varón y hembra los creó para que fueran uno solo. Cuando vemos en la Torá, cuando el hombre habla por él y por su esposa. Y en ese momento Abraham está hablando por él y por su esposa. Y está reconociendo que está muerto, que es muerto, que por su fuerza no lo puede hacer. ¿Cómo puede tener un hijo? Pues déjenme decirle que en ese momento ha sido circuncidado su corazón y su mente. Cuando nosotros reconocemos que somos muertos, que no es con nuestra fuerza, no es tal vez con nuestro esfuerzo, estamos reconociendo que somos muertos, que hemos muerto. Y que es el Eterno, a través de Mashiach Yeshua, que nos levanta, que resucitamos, que nos levantamos. Es un milagro de vida. Ahí estamos siendo circuncidados, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y la señal, el pacto que el Eterno muestra con eso, es la circuncisión de la carne. Si hemos aceptado en su momento a Jesucristo en nuestro corazón, y quiero hablarles de este tema con profunda reflexión, porque no podemos ser mente cuadrada, no podemos ser cuadrados, no, que ya no es Jesucristo, no. El Eterno usa sus caminos. Y nosotros tuvimos una transformación espiritual, por así decirlo. Nosotros tuvimos un cambio espiritual cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Tuvimos un cambio espiritual. Y no nos podemos olvidar de eso. Y hemos entrado dentro de los caminos de la Torá para poderla cumplir. Sí, ya en la parte física. En la parte física. Si hemos sido transformados espiritualmente, el Eterno nos ha revelado, como lo dice el capítulo 29 del libro de Deuteronomio que estamos estudiando hoy. Es porque los secretos son del Eterno, pero lo revelado ha sido para nosotros y para nuestros hijos. Y la Torá ha sido revelada en nuestras vidas para que la cumplamos, para que trabajemos en ella. Así también fue con Abraham Avino. Le fue revelado espiritualmente, pero también físicamente. Hemos creído, tenemos una fuerza, tenemos una emuná, tenemos una fe completa en el Eterno, bendito sea. Pero debemos trabajar en lo físico de esa fe. No puede haber una fe sin obra, como le dice el libro de Jacob o de Santiago, como se le conoce. No puede existir. Tenemos que trabajar para tener éxito en eso. Y justamente la Teshuvah es lo que quiero dar a entender. Es que el propósito de la Teshuvah, el propósito de la reflexión, no es solamente acordarnos y pensar, oye, me equivoqué en esto o esto lo hizo bien. No. Es de trabajar. Porque la Teshuvah nos dice, oye, recapacita, piensa y vuelve. Ve para Jerusalén, ve para las festividades, ve para Yom Kippur, ven para Yom Teruah, ven para la fiesta de Sukkot. Cuando decía en un principio que la parashá de hoy me recordaba mucho al tiempo de la reconstrucción del segundo templo,
es porque Moshe le dice que siempre en el tiempo de Sukkot pondrán al pueblo de Israel a escuchar toda la Torá de pie. Y cuando leemos en el libro de Nehemías, capítulo 8, 9, nos habla justamente de este episodio. Venían de la dispersión, venían de Babilonia, no, se habían olvidado totalmente del hebreo, se habían olvidado de la Torá, y estaba Esdras junto con los levitas explicándole la Torá a todo el pueblo de Israel que lo estaba escribiendo, lo estaba recibiendo de pie. Estaban escuchando absolutamente toda la Torá y se la estaban explicando en sus idiomas, porque se habían olvidado de la palabra de Dios, se habían olvidado del hebreo, por decirlo así. Y muchos lloraban. Muchos lloraban. ¿Y en qué tiempo estaban en ese momento? En Sukkot, como lo había dicho Moshe. Toda la Torá. Por eso nuestro pueblo conmemora en este tiempo de Yom Teruah el inicio de un nuevo ciclo de la Torá. La conmemoración de la creación, para acordarnos, para tener Teshuvah y acordarnos quiénes somos, de dónde somos y de dónde venimos. Hacer Teshuvah no es solamente reflexión, es trabajar en esa reflexión. Y que en este tiempo, en esta semana que nos queda para recibir ese toque de shofar, ese llamado a un nuevo año, un nuevo ciclo, nos haga reflexionar de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Somos real sacerdocio, pueblo escogido por el Eterno, llamados a un propósito, a hacer justicia y tener misericordia. Que sea esa nuestra reflexión, preparándonos para las festividades que han de venir. Que sea esta semana de profundo pensamiento, de profunda reflexión y de intercesión por nuestros hermanos. Porque una forma de hacerse de acá, porque este es un tiempo de hacerse de acá, es un tiempo de hacer justicia, lo que estamos hablando. Porque ese de acá no es limosna, ese de acá no es algo que voy a dar, no, es hacer justicia. Estás haciendo justicia, estás siendo justo, estás siendo sadik, por decirlo así. En este tiempo de intercesión y oración por todos nuestros hermanos que debido a las circunstancias que estamos viviendo, estamos separados, estamos distanciados. Ya para culminar, quiero darte una reflexión. Se dice que guarda tu distancia y constantemente estés lavándote tus manos. Si lo tomamos de un sentido espiritual, porque a todos le tenemos que dar una enseñanza, a todos le tenemos que buscar una razón de ser. Es un tiempo hermosísimo de hacer Teshuvah, porque tienes que mantener la distancia, tienes que distanciarte del mundo, tienes que distanciarte de las cosas cotidianas, tienes que distanciarte de las cosas que te alejan del Eterno. Y tienes que estar en constante lavado de manos, en constante purificación, distanciamiento del mundo y constante purificación para poder hacer Teshuvah y para poder acercar la venida de Mashiach. Con el permiso del Raf, y un gran saludo también para nuestras comunidades que nos siguen, allá la comunidad de Bellacob Los Teques, de Bethlehem, allá en Maracaibo, nuestros amados hermanos allá de Maracaibo, el Roe, Yohanan y todos los Morín, que siempre nos están pendientes, para a otras congregaciones también, tanto de Margarita como de Guarenas, y también para nuestros amigos que de distintos países nos ven. Un saludo especial para el Moré Rafael allá en España, y también para nuestros hermanos en Argentina, que siempre constantemente tenemos comunicación.
Recuerden darle like a estas publicaciones, de poderla compartir con sus amigos y que sea de profunda reflexión en este último Shabbat del año 5780, preparándonos para la fiesta de Yom Teruah que va a dar comienzo la semana que viene. Estaremos haciendo una transmisión especial, estaremos anunciando cómo vamos a hacer las festividades en nuestros hogares y con las distintas bendiciones que estaremos haciendo. Recuérdense que estamos en los tiempos de la Selihot. Les invito a hacer esa reflexión, de acercarnos, a hacernos esta Teshuvah y que sea de gran bendición este Shabbat, dulce Shabbat para todos ustedes y con su bendición del Eterno, bendito sea, que podamos estar unidos, fortalecidos constantemente. En nombre del Rabino, quiero hacer la bendición para todos y que sea de profunda reflexión para tu familia, para ti, para tu descendencia y para todos los que te rodean. Yevareje Adonai beishmereja, Yair Adonai panaveleja beichuneka, Isa Adonai panaveleja beyasem leja shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom, shalom para todos y Shabbat shalom.